La masturbación es algo completamente natural y saludable, es algo incluso súper bonito porque te conoces a ti misma, a ti mismo, y luego le puedes primero disfrutar tú mismo, pero también le puedes explicar a tu pareja sexual que te gusta, o sea, esa idea de adivino o adivina sexual, o sea, mi pareja tiene que adivinar lo que a mí me gusta y si no me gustó fue porque él o ella no supo hacer las cosas, no, el placer es responsabilidad nuestra, entonces por eso es tan importante el tocarnos, el explorarnos, no es una obligación porque no es imponerlo, el que no lo quiera hacer, allá cada quien. Pero sí es importante que quitemos ese estigma de la masturbación, porque no es pecado, no nos van a salir pelos en la mano como se decía antes, no nos va a dar acné, no nos va a dar un problema sexual, ¿vale? No nos vamos a ir al infierno tampoco. Tampoco. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Primíparas, el video podcast de las igualadas y la disidencia, para hablar desde el placer y no desde la culpa. Yo soy Lucety Carreño y hoy tenemos una invitada muy especial, Erika Pinzón Benavides, psicóloga, sexóloga y educadora sexual. Cuéntanos más de ti y bienvenida. Lu, muchas gracias y estoy feliz de estar acá con las primíparas aprendiendo de algo tan bonito como es nuestra sexualidad. Yo soy Erika Pinzón, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja, educadora sexual y trabajo para la plataforma Healthy, que es una plataforma de psicología. Llevo ya más de 15 años trabajando por la salud sexual, sobre todo porque las personas vivan una sexualidad plena y feliz, ¿vale? Así que genial. Bueno, empecemos. Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando sentimos placer, sobre el punto G, el clítoris y mucho más. Así que empecemos. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando sentimos placer? Pues Lu, pasan muchísimas cosas. Lo que pasa es que no somos solo la parte biológica, sino también la parte psicológica y social. En ese momento, digamos, vamos a pensar como que nos dan como ganas de estar con alguien o con nosotras mismas. Justo en ese momento empezamos nosotros a sentir diferentes cosas o esas ganas entran por todos nuestros sentidos, ¿no? Entonces la vista, el tacto, el olfato, el oído y por qué no la imaginación o los recuerdos, ¿no? Las fantasías. Entonces en ese momento le lanzamos a nuestro cerebro como una señal de uy, algo se está activando. Entonces el cerebro, si recibe esa señal, empieza a activar más de 30 áreas cerebrales y a desactivar otras y a jugar un montón de cosas allí para prepararnos para ese momento. Si nosotros continuamos ese momento, ya sea tocándonos o estando con otra persona, el cerebro también va a lanzar otras señales, como por ejemplo la producción hormonal de oxitocina, serotonina, dopamina, siendo esas hormonas, pues hormonas de placer, del vínculo y de la felicidad. Entonces es ahí donde empiezan ciertos cambios en nuestro cuerpo que se dan en la excitación, como por ejemplo, no sé, se nos acelera el ritmo cardíaco, empezamos a irrigar sangre en los genitales, nuestra piel se pone un poquito más sensible y los receptores, ¿no? Para recibir una caricia diferente, como más erótica, y bueno, otros cambios como por ejemplo, que se amplía, por ejemplo, la parte vaginal, empezamos a lubricar, en las personas con pene hay erección, en las personas con vulva también hay una erección del clítoris y de alguna manera se hacen más grandes los labios vulvares, y bueno, una serie de cambios que además se acompañan de una sensación muy deliciosa en nuestro cuerpo, que es ese placer, ¿no? Entonces, ahí se activa la respuesta sexual. ¿Vale? Y hago así porque efectivamente la respuesta sexual es así. ¿Qué es la respuesta sexual que mencionas? La respuesta sexual es esa respuesta que se nos activa en nuestro cuerpo y nuestras emociones también cuando queremos tener una relación sexual, sea con nosotros mismos o mismas o sea con otra persona. Entonces, empieza por la fase del deseo sexual y hago así porque así es realmente la respuesta sexual, como si fuera como una U invertida, ¿no? Entonces, empieza, deseo. ¿Qué pasa con el deseo? Pues queremos estar con nosotras o con otra persona, ¿no? ¿Qué pasa con la excitación? Lo que hablábamos. Entonces se acelera el ritmo cardíaco, se da la erección, la lubricación, la respiración se acelera y empiezan ciertos cambios, pero si continuamos, por ejemplo, con una estimulación, ahí es donde se produce el orgasmo. ¿Qué sería el orgasmo? Como
se va aumentando todas esas sensaciones placenteras y liberamos esa tensión. Y luego nos sentimos muy felices, muy relajados, muy relajadas en ese momento porque hemos liberado esa tensión y da una sensación de bienestar. Es como esa cúspide del placer sexual, ¿vale? Y luego, pues viene un periodo en donde podemos tener otros orgasmos, sobre todo las chicas, ¿vale? O las personas con vulva, pero se da después otro periodo como periodo refractario, que sería donde no podemos volver a tener una erección o volver a tener deseo, volver a excitarnos en ese momento porque necesitamos descansar. Okay. Esa es la respuesta sexual. Pero ¿qué pasa si, digamos, tengo ganas pero no tengo esos estímulos que mencionas por alguna razón? Exacto, eso es una pregunta súper importante porque bueno, si tú tienes ganas, pero no hay esos estímulos, la respuesta sexual se interrumpe, como que bueno, te ocupas en otra cosa, ni te tocaste, ni estuviste con otra persona. Pero también es importante saber que esa sensación de bienestar se da si tú reconoces la sexualidad y aquí las relaciones sexuales como algo positivo, porque si tú le lanzas al cerebro, uy, esto es algo que me da miedo, que me van a hacer daño, o que es pecado, o que es algo malo, pues sencillamente no le estás diciendo al cerebro, activa esas hormonas que tienen que ver con la felicidad, sino con el miedo, con el susto, y la respuesta sexual pues se puede afectar, y puede que tu pareja la tenga, y tú estés nerviosa, asustada, y pues como que no disfrutes ese momento. Ok, a propósito de eso que nos cuentas, ¿cómo quitarnos esos estigmas de la masturbación y de que el sexo es pecado? Bueno, esos estigmas llevan muchos años en nuestra cultura y tenemos que luchar con ellos porque nos hacen mucho daño. La masturbación es algo completamente natural y saludable. Es algo incluso súper bonito porque te conoces a ti misma, a ti mismo, y luego le puedes primero disfrutar tú mismo, pero también le puedes explicar a tu pareja sexual que te gusta, o sea, esa idea de adivino o adivina sexual, o sea, mi pareja tiene que adivinar lo que a mí me gusta y si no me gustó fue porque él o ella no supo hacer las cosas. No, el placer es responsabilidad nuestra. Si nosotros no nos conocemos, ¿cómo vamos a pedirle a la persona que nos haga lo que nos gusta, si no lo comunicamos con erotismo? Tampoco es como obligación, ¿no? Sino con erotismo, pues ¿cómo le vamos a pedir a esa persona que nos haga lo que nos gusta? Entonces, por eso es tan importante el tocarnos, el explorarnos. No es una obligación, porque no es imponerlo. El que no lo quiera hacer, allá cada quien. Pero sí es importante que quitemos ese estigma de la masturbación, porque no es pecado, no nos van a salir pelos en la mano, como se decía antes, no nos va a dar acné, no nos va a dar un problema sexual, ¿vale? No nos vamos a ir al infierno tampoco. Tampoco. Entonces, pero sí es muy importante. Entonces, ¿cómo se quita? Hablando, informándonos, educándonos. Viendo acá este programa, se pueden empezar a quitar esos mitos. Bueno, más allá de que nos sirve para autoconocernos, ¿para qué más sirve la masturbación? Para ser felices, para liberar el estrés, para estar plenas, y para sentirnos bien. Siempre nos hablan del punto G. Ajá. ¿Cuál es ese punto G? ¿Hay más puntos? ¿Cómo encontrarlos? Bueno, en las investigaciones, ustedes saben que en la ciencia siempre van a haber cosas nuevas. Les voy a contar lo que hay y también en la parte científica hay debates. Hay personas que dicen que existe, hay profesionales que dicen que existe el punto G, otros que no. ¿Qué pasa? No nos tenemos que centrar en un solo punto. Hay muchos puntos que nos generan placer y en cada persona son diferentes. Lo que ocurre es que tenemos una zona donde hay bastante sensibilidad. ¿Qué es esta zona? Pensemos que, a ver, vamos a empezar a explicar esto también. Labios mayores, labios menores, ¿sí? Orificio vaginal, por donde menstruamos, por donde tenemos los bebés, por donde hay penetración, ya sea de los deditos, del pene, la uretra, ¿vale? Este sería el capuchón del clítoris, como la capuchita que recoge el clítoris. Aquí estaría el clítoris, la cabecita apenas el glande del clítoris. Pero si sacamos este clítoris, miren lo grande que es. ¿Tú lo sabías, Lu? Sí. Bueno, muy bien, pero puede que algunas personas no lo sepan, ¿no? Entonces, porque me pasa mucho en consulta encontrar personas adultas, jóvenes, que no saben que el clítoris es así de hermoso, con un montón
de terminaciones nerviosas. Entonces, si vemos acá, tiene unos bulbos el clítoris, que si lo volvemos a colocar por aquí para explicarlo, se apoyan aquí. Entonces, aquí quedaría la vagina, porque la vagina, a veces confundimos que esto es la vagina, esta es la vulva, lo externo es la vulva, y lo interno es el canal vaginal. Entonces, ¿qué pasa con ese punto G? Pues efectivamente en esta partecita, entonces imaginemos acá, esta partecita, el clítoris reposa un poco más. Entonces ahí hay una zona de mucho placer. Pero también hay una glandulita que se llama glándula de Skene, están glándulas de glándula de Skene, que son las glándulas parauretrales, donde también hay bastante placer. Entonces no se ha encontrado anatómicamente un punto exacto como ¡ping, ping! Ya sientes el orgasmo, ¿no? Pero sí se ha encontrado que es una zona de placer y que cada persona con vulva la tiene diferente, la explora diferente, la siente diferente. Y a esto se le llamaría el punto G en esa partecita. Ahora, no todas las personas somos diferentes, entonces qué chévere explorarnos, pero también no obsesionarnos con ese punto, porque eso sería todo lo que sea obsesionado, quiero que llegue el orgasmo, así no va a llegar. Así no va a llegar, o sea, porque tú no vas a lanzarle al cerebro esas señales de placer, sino de que quiero que llegue, ¿sí? Y así no va a llegar. Entonces, ese sería el punto G, pero no existe exactamente, porque yo diría que hay punto A, B, C, D, y que cada persona tiene que identificar cuáles son sus puntos. Por ejemplo, el clítoris es muy importante en el placer de las personas con vulva, que usualmente se estimula externamente, como la persona le guste, ¿no? Porque es que no hay una forma, pero sí cada quien tiene que entender si le gusta con los labios un poquito cerrados para que no haya una estimulación tan fuerte, con los labios más abiertos, con golpecitos, por aquí así, tienes que empezar a explorarlo, Y si hay una estimulación de esta zona, junto a esta, pues maravilloso, porque empezamos a lanzar esas señales al cerebro de ciertos nervios, por ejemplo aquí son diferentes, que van a decir, oye, me excita esto. ¿Y qué tan cierto es que esta zona que nos explicas, que mencionas, también tiene tejido eréctil como las personas con pene? El clítoris se erecta totalmente. No podemos decir, además porque es machista, ay, que el clítoris se parece al pene. No, que los dos se parecen, es verdad. O sea, el clítoris al pene y el pene al clítoris, ¿vale? Ninguno es mejor que el otro, pero el clítoris tiene unas potencialidades maravillosas. Lo que pasa es que casi siempre nos enfocamos en la penetración. Y aunque es maravillosa, también nos olvidamos de estimular esta zona también externa, que para muchas personas con vulva es esencial. ¿Qué es un orgasmo? ¿Y es cierto que las mujeres somos multiorgásmicas? Bueno, esa pregunta me encanta. Un orgasmo, como lo decíamos, es ese estallido de placer o esa liberación de todas esas sensaciones corporales placenteras donde se libera esa tensión y luego viene un momento de tranquilidad, de relajación y de disfrute, ¿vale? Cada quien lo describe diferente y lo más importante es que a veces nos han dicho que eso es un estallido, entonces muchas chicas han llegado a la consulta a decir, ay, a mí no se me estalló nada, es que yo tenía que ver estrellas y yo no vi. A ver, tampoco seamos exageradas, tampoco es que ¡pum!, se nos estalle algo adentro, pero sí es placentero y se acompaña de unas sensaciones como involuntarias, como de unas contracciones involuntarias, tanto en el hombre como en la mujer, pero cada persona lo describe diferente, ¿vale? Pero es placentero. También puede pasar que alguien tenga esas sensaciones corporales y no lo vea placentero, no lo sienta placentero. ¿Y por qué? Pues porque no se está dejando llevar, porque hay situaciones traumáticas, situaciones dolorosas en su vida que es importante afrontar y empezar a gestionar y ir donde un profesional que te pueda ayudar. O a veces estamos nerviosas. Los mitos en la sexualidad. Ok, ¿y lo de multiorgásmicas? Claro, lo de multiorgásmicas tiene que ver con que efectivamente las mujeres, después de esa fase del primer orgasmo, podemos tener otros orgasmos sin necesidad de pasar a ese periodo que hablábamos refractario del descanso, donde no queremos, donde no nos sentimos con ganas de volver a iniciar otra vez una relación sexual. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente las mujeres tenemos esa capacidad de ser multiorgásmicas, de tener otro orgasmo, pero no nos podemos obsesionar con el tema. Porque si nos obsesionamos con el tema,
pues entramos a que todas las personas somos distintas y hay unas mujeres que no, sencillamente un orgasmo quedan satisfechas, les encanta, uno maravilloso, y otras que dicen, no son tan fuertes, pero tengo varios. Entonces, ¿eso de qué depende? Depende de tu cuerpo, de ti misma, pero también depende de tu educación sexual. Una mujer no va a tener otro orgasmo si hay mitos, si hay miedos, si se desconoce, si no conoce su cuerpo. Entonces, depende de esas dos cosas. Ok, ¿las mujeres también eyaculamos? Bueno, ahí hay un tema interesantísimo y es sí eyaculamos, ¿vale? Pero es diferente al squirt. ¿Habías escuchado, Lu, alguna vez el squirt? Sí, eso lo mencionan mucho. Lo mencionan mucho. Entonces, ¿qué es la eyaculación femenina? La eyaculación femenina es que estas glandulitas de Skene, esta glandulita de Skene, ¿vale? De alguna manera van a expulsar, ¡pum!, como una sustancia. Lo que pasa es que esa sustancia no es ¡fush!, un montón, no, a veces ni la percibimos. Es pequeñita, son muy pocos mililitros, es una sustancia blanquecina, y se va a expulsar por estos orificios parauretrales que quedan aquí, no se ven, pero quedan un poquito más acá, pero a veces no nos damos cuenta, ¿vale? Mientras que el squirt es también producto de la estimulación, incluso de esas glándulas a nivel interno y de pronto del clítoris externo, y de interno en esta zona, pero es mucho más, ¿vale? Y no sale por estas glándulas parauretrales aquí, los orificios, sino por la uretra, ¿vale? Porque es orina diluida, y es un poco más, es más. Lo que pasa es que no todas las mujeres tenemos por qué tenerlo. Ahí viene la obsesión. Ni está mal tenerlo, porque algunas chicas vienen a consulta y personas con vulva vienen a consulta asustadas porque tuvieron un squirt, ¿sí? Y yo me oriné y qué vergüenza y tal, y no, vale, no, o sea, no está mal tenerlo, qué delicia, disfrútalo, ¿sí? Pero el tema viene siendo que si no lo tienes, entonces también te obsesiones, y muchas veces las parejas presionan, como, ay, pero es que si no lo tuviste es porque no me deseas o porque yo no te gusto. No, es que no todas las personas tenemos que tenerlo y no todas las personas somos iguales. Entonces es importante que exploremos esta zona, y nos relajemos, que puede llegar, como también no puede llegar. Lo importante es que disfrutemos el placer que nuestro cuerpo nos permita. ¿Tenemos derecho a sentir placer? Por supuesto, tenemos derecho al placer, que además es uno de los derechos que estamos reivindicando. El año pasado fue el tema de la salud sexual, derecho al placer, uno de los derechos, no podemos desmeritar los demás, pero es muy importante. Tenemos derecho al placer sexual y es un derecho humano completamente. Lo que sí es importante es que tenemos derecho a nuestro placer, pero sin interferir en hacer daño a los otros derechos sexuales o vulnerar los derechos sexuales de otras personas. Erika, ¿y a dónde podemos acudir cuando no sentimos placer, cuando no nos excitamos, cuando no tenemos orgasmos? Vale, podemos presentar algunas dificultades en esa sexualidad, completamente natural, porque nos puede pasar a todos, aunque puede ser una dificultad, un problema, pues tenemos que hablarlo y conversarlo. Si tenemos alguna situación frente a la sexualidad, vamos donde los profesionales en sexología. En Helpy tenemos un pool de profesionales donde puedes plantear estas dudas y poder empezar a afrontar estas dificultades que pueden ser problemas de deseo, problemas en la excitación, problemas con el orgasmo, o no tenemos orgasmo, o no nos conocemos, porque hay muchas causas de eso. Me duele al tener relaciones, o no me excito, o no sé, hay tantas situaciones, o mi pareja, por ejemplo, no tengo erección, o mi pareja no tiene erección. Hay que hablar de eso con naturalidad, sin pelos en la lengua y sin hacer sentir mal a nadie, porque a cualquiera nos puede pasar. Muchas gracias, Erika, por acompañarnos en este capítulo de Primíparas. Muchas gracias, Lu, y ya nos volveremos a ver con las primíparas.